Hoy voy a hablar otra vez de la red luminosa terrestre de la que me hablaron los ángeles, bueno, que me la mostraron en una visión hace muchos años y bueno, de todo del tema del que hablé en la clase número 5 que se titula La gran visión que me dieron los ángeles. Y bueno, pues lo voy a volver a traer sobre el tapete, así un poco de pasada, pero relacionado con el tema de Noé. ¿Por qué? Pues porque ayer, después de haber publicado el vídeo que se titula Noé, el dinero y la naturaleza, pues mis guías me dijeron, bueno, me sacaron ellos el tema de las redes y me dijeron algo muy particular que hasta el momento pues yo no había escuchado. O sea, no, es como un matiz nuevo, un dato nuevo, añadiéndose a la enseñanza que recibo. Y me dijeron que Noé formaba parte de esta red, que era un nodo, digamos, de esos donde se cruzaban muchas líneas de energía, y que esos nodos de entrecruzamiento de líneas de energía realmente tienen que ver con personas o con seres o con almas que están consagradas a la reparación, al cuidado y, bueno, a todo lo que significa estar en un punto del mapa y estar tratando de que allí pues todo vaya del mejor modo posible, la vida se cuide conforme a las normas del Creador, etc. Entonces me empezaron a elogiar ayer a Noé como el gran santo, entre comillas, porque estoy utilizando una palabra católica, ¿no? Pero bueno, que también puede ser entendida por desde otras partes del mundo. Y entonces, según mis guías, Noé era como el gran supersanto que mi civilización podía tomar como referente para el retorno a la naturaleza y para volver a aprender lo que significa el cuidado y la mediación. O sea, el cuidado de la vida en un punto del mapa, integrando en este proceso la mediación, la escucha de los diferentes tipos de seres en ese punto del mapa. Mediación espiritual es una manera de decir, bueno, lo que también hoy está de moda llamar chamanismo, o que en otras partes y en otras religiones sería llamado un místico. Porque la verdad sea dicha, si uno entra, por ejemplo, en la tradición hebrea, los grandes místicos siempre han dialogado con seres no humanos, sean ángeles o de otro tipo. O sea, la historia del misticismo está llena de episodios en los que hay una serie de personas que tienen de repente o de vez en cuando encuentros o conexiones o manera de comunicarse con seres de otra naturaleza, vamos a decir, seres que no son físicos o que no se manifiestan necesariamente de manera física. Y esto está así, bueno, en la Biblia hay un montón de episodios así, que un día volveré a sacar este tema, porque vamos, cuando mis guías me empezaron a señalar los episodios de la Biblia que según ellos están asociados con todo esto y con la conexión con los espíritus de la naturaleza y con lo que yo llamo chamanismo y no sé qué, bueno, de repente la Biblia ya no era la Biblia, era otra cosa para mí. O sea, ya no era la Biblia según me la habían contado. Digo, espérate, que esto se me ha transformado en otra clase de relato. Entonces, bueno, eso pues lo dejo ahí, pero quiero decir que lo que me estaban diciendo ayer era, mira, Noé puede ser, o sea, es como el gran santo, el gran patrono, el gran supermediador. No solamente es que para las grandes religiones bíblicas es considerado como el segundo padre de la humanidad, sino que, bueno, fíjate lo que hizo, o sea, era un reparador, era un cuidador y por eso sobrevivió. No solamente eso, me dijeron, no solamente eso, es que la catástrofe sucedió porque solo quedaba él de toda la red terrestre en ese momento. Ahí me tuve que hacer mi pausa dramática porque digo, espera, ¿qué es lo que me estáis diciendo? Entonces me trajeron toda una explicación, un significado acerca de la catástrofe. Me empezaron a hablar de la catástrofe como concepto en sí misma, una catástrofe, lo catastrófico.
Y tomaron lo del diluvio como ejemplo o como, bueno, catástrofe representativa de muchas otras catástrofes que han sucedido en diferentes partes del mundo del planeta, ya sean globales, es decir, de todo el planeta en sí, como podríamos decir, qué sé yo, la extinción de los dinosaurios es una catástrofe, fue una catástrofe global, según parece, bueno, yo qué sé, o como otras catástrofes más pequeñas. Entonces, bueno, me empezaron a hablar de la catástrofe, o sea, no es hablar exactamente, me empezó a llegar como una información que es su perspectiva, o sea, porque a veces los guías no te dan palabras exactamente, sino que te comparten su visión, o sea, su campo energético, su campo mental se acerca y te trae su visión y tú te contagias y empiezas a sentir las cosas como ellos lo sienten y a verlas como ellos los ven. Es que funciona así generalmente y no solo conmigo, lo digo pues porque la gente no lo suele saber. La gente suele esperar que la comunicación con los guías o con los espíritus X siempre tiene que ser, qué sé yo, pues porque ves algo muy claro, se te aparece una figura, un personaje y te suelta un discurso ordenado y bien hecho. O porque de repente pues empiezas a escuchar palabra por palabra. Pero eso no siempre sucede. Depende del tipo de seres que te estén hablando y depende de la clase de información que te quieran traer. Y en ocasiones no es verbal, no es visual, en ocasiones lo que te traen es como un pack, es como toda una perspectiva, una manera de mirar el mundo, una actitud, una manera de sentir incluso. Entonces me trajeron su perspectiva de lo que significaba el diluvio, la catástrofe. Entonces me dijeron algo muy impactante. La catástrofe ya sucedió antes de que empezara el diluvio. Tanto si uno toma el texto de la Biblia, donde claramente, bueno, en el texto de la Biblia se dice claramente que es que el hombre no hacía más que maldad. El ser humano estaba pensando maldad todo el tiempo. No había ya nada de bondad, excepto Noé. En el texto de la Trajasis no se habla de maldad humana, hay una queja por el ruido. Pero bueno, es que según mis guías, digo, espérate, que esto habría que analizarlo desde la perspectiva de la biología espiritual, los diferentes tipos de fuerzas y seres de la naturaleza y lo que significa que el ruido de la humanidad resulte insoportable para alguno de los dioses. Me dijeron, bueno, esto, en todo caso, la cuestión es que tanto si uno coge un texto como otro, el problema que genera la catástrofe ya estaba antes. O sea, antes ya existía ese problema. Entonces, la catástrofe sucede porque es como la coagulación o la manifestación física final de algo que es muy catastrófico y que ya ha sucedido antes. Entonces la interpretación, la cosa que me trajeron mis guías ayer fue: el diluvio sucede porque solo queda Noé. Solo queda Noé de todas las almas reparadoras y cuidadoras de la vida que tenían que haber estado en diferentes partes de esa tierra, cuidando la vida como tenía que ser. Pero ¿qué estaban haciendo esas almas? ¿Qué había pasado con esas almas? Pues de todo. Algunas las habían matado, porque claro, pues si estamos hablando de la interpretación, o sea, de la escritura bíblica, según la cual todo estaba corrompido, lo que sucede cuando el planeta se corrompe es que empiezan a ser asesinados todos los verdaderos defensores de la vida y de la naturaleza. Tienes mucha suerte si continúas vivo, tienes mucha suerte si más o menos puedes salir adelante y te dejan en paz. Realmente tienes que ser muy sabio, muy superdotado o estar en un rincón del mapa donde todavía el mal no se lo ha comido todo para seguir en pie. Y esto es probablemente parte de lo que pasó si tomamos lo que es el escrito bíblico, porque en un planeta donde la humanidad que existe en ese momento se ha vuelto tan malvada, los otros Noés, por así decirlo, tanto si eran hombres como mujeres, lo más probable es que hubieran ido, pasando al otro plano por la vía violenta. Que por cierto, y dicho sea de paso, es lo que les está pasando a muchos líderes de pueblos
diferentes de la tierra, indígenas, por ejemplo, pero no solo, que se oponen a veces a la destrucción de los espacios de la naturaleza donde viven sus pueblos, sus tribus, etc. O sea, la lista de líderes asesinados es larguísima, yo no me la sé ni la sé reproducir, pero aprovecho aquí para mencionar, por ejemplo, a Berta Cáceres, porque ha aparecido como referente, para mis guías es un referente, o sea, ha aparecido hasta en mis sueños, porque es un ejemplo de mujer que fue mediadora, es decir, que no solo escuchaba a los seres humanos, escuchaba también a los espíritus de la naturaleza, escuchó al espíritu de un río, trató de hacer lo que era justo, lo que era correcto, y bueno, aunque salió, digamos, victoriosa de alguna manera, o sea, hay toda la lucha comunitaria que ella lideró y tal, pero bueno, pues lo pagó con su vida, es decir, Berta Cáceres, bueno. Entonces la cito solo pues para que se vea, ¿no? Berta Cáceres para mis guías es como una mujer tipo Noé, o sea, o por lo menos que seguía esa estela. Claro que ella venía de otra cosmovisión, de otra cultura relacionada pues con su pueblo indígena y las cosas que ella, pues la educación que había recibido, pero si mis guías pudieran tener el micrófono delante de la cultura occidental o yo qué sé, las personas religiosas bíblicas de mi parte del mundo, pues les dirían, bueno, Berta seguía la estela de Noé, era una especie de Noé, trataba de ser justa, trataba de ser compasiva, estaba mirando por toda su comunidad humana, toda su gente, pero también estaba en el centro de la naturaleza y estaba escuchando a los espíritus de la naturaleza y estaba viendo que no podían quedarse sin río en ese punto del mapa. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con las almas reparadoras y cuidadoras de la naturaleza? O sea, las almas tipo Noé tienden a estar fijas en un punto del mapa y quieren defender ese punto del mapa, porque el cuidado de la vida es muy concreto. Tú no puedes decir, bueno, a mí me gusta cuidar a los niños y luego no cuidar a ninguno. El cuidado de la vida es muy comprometido. Tú te comprometes con alguien y tratas de estar con esa persona todo el tiempo, porque si no, ¿cómo la vas a cuidar? O sea, no te cuido hoy y mañana no. Entonces, bueno, pues del mismo modo que una madre, por ejemplo, un padre, idealmente tienen un compromiso de cuidado de sus hijos hasta que los hijos pues lo dejen de necesitar, y a veces es toda la vida. Antiguamente era toda la vida porque no había por qué separarse tanto. Era muy normal envejecer en la misma tribu donde vivían tus padres y luego entonces tú les cuidabas cuando ellos eran mayores. Es decir, que bueno, todas estas historias modernas hoy de que los hijos tienen que separarse y volar lejos de sus padres y no verse más, todo esto, según mis guías, es una castaña, o sea, con perdón. O sea, esto es una cosa medio rara y medio mutante que hemos normalizado, pero que no tendría por qué ser así. Entonces, bueno, es igual. Ya me estoy yendo por las ramas. Lo que quería decir es que para ellos Berta Cáceres sería un alma tipo Noé o que sigue la estela de Noé, y las almas reparadoras y cuidadoras tienden a arraigarse en un punto del mapa, porque si no, no hay modo de cuidar, porque la naturaleza tiene ciclos. Y si tú quieres, por ejemplo, cuidar árboles, necesitas estar 10, 20, 30 años, toda la vida en un sitio cuidando esos árboles, porque es el tiempo que les lleva a crecer. Y además tienes que preparar una transmisión para las nuevas generaciones. Tienes que intentar que al menos algún niño o algunos niños o algunos adolescentes o algunos jóvenes recojan el testigo, por así decirlo, y se comprometan a seguir cuidando ese punto del mapa. Y todo esto es tan laborioso que realmente si empiezas a bailar por el mundo y a decir, no, ahora vivo en Australia, ahora me voy a África y ahora me voy a Noruega, hombre, pues eso es muy difícil de hacer. ¿Me explico? Entonces, bueno, a veces hay que hacerlo porque no queda otro remedio. Hay gente que tiene que hacerlo pues porque si no, no puede sobrevivir. No estoy criticando eso para nada en absoluto. Estoy diciendo que cuando eres un alma reparadora del tejido de la vida, o sea, eres un alma cuidadora de la naturaleza, tiendes a buscar un lugar donde asentar tu trasero y arraigarte ahí y decir, bueno, ya de aquí no me muevo. Tienes que vivir eso, generalmente se te lleva a vivir eso y generalmente se te lleva incluso
a elegir el sitio de vida pensando, si me muero aquí, ¿qué pasa? Tienes que estar dispuesto a morirte allí y que no te importe o incluso que te guste la idea, porque puede ser que te mueras o puede ser que te maten. ¿Por qué? Porque en el momento, además, en el que empiezas a entrar en harina y a decir, vale, voy a empezar a remover las cosas aquí, voy a empezar a limpiar la energía, voy a empezar a dar tránsito, a ayudar a los muertos, bueno, empiezas a lidiar con toda la mugre, con todo lo que está mal en ese sitio, porque ahora además estoy hablando de España, siglo XXI, y en España, bueno, la gente no se hace ni la más remota idea de lo que te puedes llegar a encontrar en un punto del mapa, cuando dices aquí me asiento y empiezo a desarrollar la mediación espiritual. Porque incluso en los pueblos que parecen más bucólicos hay cosas absolutamente espantosas, infiernos auténticos que están en el subsuelo o escondidos en determinados puntos del mapa, que tienen que ver con crímenes antiguos, con masacres, con persecuciones. Bueno, hay una cantidad de violencia espantosa en la historia de esta península que nunca ha sido sanada o reparada, acompañada, porque no ha habido manera o porque fueron siendo muertos, marginados o enviados al ostracismo los únicos que quedaban, que tenían el conocimiento para hacer eso. Entonces, tú naces en España, o sea, naces como persona espiritual, naces como chamán o como se le quiera llamar, como místico, o como pues aquello de los ermitaños que mencioné un día, de San Antonio, los ermitaños aquellos, los de los siglos terceros que se iban al desierto a combatir demonios. Bueno, tú naces como místico, comprometido con el cuidado no solo de la humanidad, sino de puntos de la naturaleza, porque sientes que el Creador es lo que quiere de ti. ¿Y cómo no va a querer el Creador que la naturaleza sea cuidada si es su obra? Y además de la naturaleza dependen todos los seres vivos. Entonces, bueno, el Creador, tú sientes que te está llamando a eso, te asientas en un punto del mapa de España siglo XXI y empiezas a decir, bueno, voy a ver si consigo que este sitio mejore un poquito. Nada extremo, ¿eh? No tienes una gran pretensión. No estás ni queriendo salvar el mundo, ni queriendo predicar a los demás, tú estás calladito a tus cosas. Bueno, se te puede formar, bueno, se te prepara un lío. Bueno, seguro que vas a tener problemas, porque es que está todo muy mal, lo digo así, no por desanimar, es por ser realista. O sea, es por decir, mira, si hay alguien más que lo vaya a hacer en este tiempo, que vaya despacito y que se lo tome con calma. Y que vaya bien arremangado y sabiendo que, bueno, las expectativas de grandes movimientos y cosas espectaculares rápidamente, que se las quite de la cabeza, porque esto es labor de hormigas, de largo plazo, y además da por sentado que la gente alrededor va a empezar a enchinarse contigo. O sea, estoy usando una palabreja, es decir, la gente de tu alrededor pues van a empezar a reaccionar a lo que estás haciendo y no siempre positivamente, porque se van a empezar a remover sombras y cosas y algunas pues lo tienen muy fácil para influir a los demás. Y de repente pues habrá gente que te tomará manía y no sabes por qué, otros notarán que hay algo raro contigo y no saben qué es y entonces tendrán desconfianza, a otros se les removerá no sé qué memoria que es trágica y que tiene que ver con no sé qué cosas y entonces, bueno, lo de la vecina Rosita multiplicado por 100, vecina Rosita clase 6, en fin, ay, bueno, en resumen, que esto es lo que les suele pasar a las almas reparadoras de puntos del mapa. Y esto tiene que ver con lo que pasa con la red global terrestre. Y entonces, según mis guías, en tiempos de Noé, o sea, su interpretación, su perspectiva de esa historia es, solo quedaba él. ¿Por qué? Porque la mayor parte de almas reparadoras habían sido eliminadas, quitadas del medio, y algunas otras que no, ellas mismas se quitaron del asunto, dijeron no queremos tener que ver con todo esto porque es una complicación, nos supone ponernos en contra de todo y preferimos vivir tranquilamente como los demás y vivir la vida que son 2 días.
Entonces hubo también un grueso de almas reparadoras y cuidadoras de lugares que sencillamente, cuando vieron que la cosa se complicaba, se dieron de baja, por así decirlo, y dijeron: no, nosotros no vamos a meternos en estos líos, no vamos a seguir por este camino. Y luego pues incluso hubo almas pues que, en fin, que encontraron otros intereses o fueron despistadas, vamos a decir así. Pues porque esto es algo que también se hace mucho. Cuando hay determinadas fuerzas corrompidas, poderes corrompidos que quieren despistar o desviar el curso del orden y de la reparación, lo que hacen es poner señuelos o cosas seductoras que atraen a las almas con capacidad de traer orden, ley, cuidado. Entonces, a veces, pues sencillamente les ponen, pues bueno, es como en la naturaleza, tú quieres entrar en una finca a robar y hay perros guardianes. Y las almas reparadoras y cuidadoras de espacios tienen que ver con esos perros guardianes. Hay un tema de defensa ahí. Estás defendiendo un lugar. Bueno, es tan sencillo entonces para los ladrones como agarrar un trozo de carne o unas salchichas o algo muy apetitoso y ¡zas!, lo lanzas allí, unos metros allá, y todos los perros van allá. Salvo que, bueno, que sean perros muy especiales y estén muy convencidos de que no tienen que ir tras nada goloso que les den los demás. Pero muchas veces funciona, porque es una cuestión biológica. Entonces, para las entidades y los poderes corrompidos es muy fácil ver, con su visión de energía, qué es lo que más anhela cada alma reparadora o cuidadora de un lugar. Y entonces, bueno, movilizan y mueven los hilos y entonces le ofrecen lo que más anhela, pero en una dirección que las separa de su camino, de su potencial del alma. Y así pues se generan muchos enredos y muchos líos, y es cuando las almas reparadoras caen. Caen en el sentido de decir, caen en lo que no deberían, son despistadas, son desviadas, y aunque no pasen a ser realmente almas malvadas, no, pero dejan de cumplir su misión del alma, dejan de ser aquello que Dios quería que fueran, y muchas veces incluso, por desgracia, pues incluso acaban entrampadas en cosas que ni las convienen a ellas ni ayudan a sus relaciones. Pero pues eso es el resumen de lo que estuvo pasando, según mis guías, en tiempos de Noé, de manera que al final solo quedaba él. Entonces, en el momento en el que una red que debería estar repartida por todo el planeta, pues solo queda uno, ese momento ya es una catástrofe en sí mismo. Incluso aunque no hubiera sucedido el diluvio, porque, o sea, al no existir una red de cuidados, es que es pura matemática espiritual. O sea, cuando no hay, no hay. Si no hay cuidado de la vida, si no hay justicia, si no hay compasión, ¿qué significa? Que todo el mundo se ha convertido en un infierno. O sea, aunque estén los cuerpos vivos. Es decir, sí, los cuerpos están vivos, pero ¿qué clase de vida están viviendo? Aquí volvería a la clase 1, cuando Anubis me dijo, ¿pero tú estás viva? Esa es la pregunta. O sea, que a veces, o sea, bueno, muy a menudo el ser humano se engaña y piensa que la gran tragedia es que mueran miles, por ejemplo en el diluvio, y hay toda esa crítica de qué horrible el creador, qué horrible los dioses que decretaron eso, mira, mataron tanta gente. Pero no, o sea, la gente que critica el texto bíblico, digo, pero bueno, a ver, te acaba de decir que no había nada bueno, que solo había una persona buena que era Noé. Ni siquiera se dice que los familiares de Noé fueran justos, se dice Noé era justo. El resto, o sea, decían todo, no pensaban más que en maldad. Los familiares de Noé debían estar, bueno, salvaditos por la referencia y la influencia de Noé. No llegaban a ser malvados, porque si no, digo yo que no se habrían salvado. No se dice en ningún momento que fueran malvados, pero está claro que justos no eran porque no se dice. Y sin embargo sí se dice de la humanidad que era todo maldad, que pensaban en la maldad, en el mal de continuo. Pensar en el mal de continuo es decir, es que no se puede salvar. No se puede salvar es como decir, si eres el creador, por así decirlo, es como haber creado una humanidad y que de repente ves que está toda podrida. Como cuando se te ha estropeado algo, se ha dañado y dices, ¿y ahora cómo se arregla esto? Y la podredumbre moral es que no es la podredumbre física, porque si la enfermedad hubiera sido física, pues se puede buscar una medicina para eso.
y hay un ejercicio compasivo en atender a los enfermos. Pero cuando se trata de maldad, porque además yo me fui a leer el texto hebreo estos días, digo, espérate, vas a leerlo, no vaya a ser que te estés despistando con las traducciones de las traducciones, porque eso es típico, que hemos aprendido la Biblia en español y entonces estás leyendo traducciones de traducciones, la traducción de la Biblia en latín, de la Biblia en griego, y al final nadie sabe lo que ponía la Biblia en hebreo. Yo, bueno, pues he aprendido que para entender la Biblia hay que empezar por leerla en hebreo y usar el diccionario de hebreo bíblico y tal y cual. Entonces yo voy al pasaje ese en el que dicen que el Creador se queja de que el ser humano es todo maldad. Y sí, efectivamente, la palabra es maldad, pero malo de malo. O sea, no es maldad de no, es que son un poco violentos, o es que son un poco ladrones, no, malos. O sea, mal de mal. Entonces dices, bueno, pues eso ya es una catástrofe. O sea, eso desde la perspectiva de mis guías es que la catástrofe ya ha sucedido, porque las almas ya se han perdido. Y no solo eso, al quedar solo un justo, es como decir, ¿qué va a pasar si no se exterminan los malvados? Pues que acabarán matando al único justo que queda y se acabó. Ya no queda más esperanza para nada. Y acabarán matando a los animales que quedan y acabarán devastándolo todo. Un poco salvando las distancias, pero un poco parecido a lo que se muestra en la película de Noé que se filmó hace unos años, esa que está protagonizada por Russell Crowe, en la que se demuestra, o sea, se muestra, vale que es una película, pero se muestra una perspectiva de una tierra que ya prácticamente está toda devastada, convertida en un infierno realmente. Ya de ahí casi solo parece que lo que falte sea el canibalismo mutuo. O sea, una cosa que tú ves aquello y dices, casi es posapocalíptico, no ha sucedido el apocalipsis, pero vamos, aquello está fatal. Entonces, desde la perspectiva de mis guías, cuando la red de cuidadores de almas reparadoras ya está así, pues eso, el diluvio es secundario casi. O sea, el diluvio es la salvación, el diluvio. O sea, el diluvio viene a salvar y a reiniciar poniendo unas nuevas bases. Pero es que si no llega a suceder el diluvio, los animales se acaban y a Noé se lo comen con patatas, porque no lo hubieran soportado más. Llega un momento que la maldad se revuelve tanto y se incomoda tanto que no soporta más lo que queda. Lo que queda que se parece como al principio y se lo ventila, o sea, es decir, se lo quita del medio o lo hace morirse de lo que le arruinan la vida y de lo imposible en que convierten su existencia. Entonces esta es la perspectiva de mis guías. Entonces, según ellos, yo debía tomar este modelo, este referente, esta historia también como... Es como una pista, ¿no? Me estaban dando una pista, me estaban diciendo, mira, las catástrofes suceden por muchas causas. Algunas, ¿vale?, son movimientos de la naturaleza de reajuste que no tienen que ver con si el ser humano es más o menos malvado en un punto del mapa. No es eso, ¿vale? Las catástrofes pueden ser de muchos tipos, pero algunas tienen que ver con maldad humana. Porque a veces incluso puede haber una catástrofe natural, pero la respuesta humana puede hacer que eso se cobre muchas víctimas o no. Como hemos estado viendo, por ejemplo, en España con la dana que hubo en Valencia. Es decir, a veces hay una catástrofe natural, pero la manera de reaccionar de los gobernantes, de los políticos y tal, afecta mucho en si después hay víctimas o no hay víctimas, humanas me refiero. Entonces, bueno, hay todo un tema con esto. Entonces, ¿qué me decían? Mira, la catástrofe puede ser de muchos tipos, no todo es, o sea, no tienes que pensar que cualquier catástrofe es decreto divino o seres de la naturaleza que se están vengando. Pueden ser muchas causas, ¿vale? También puede haber catástrofes más o menos globales, pero cuando tú estás viviendo en una parte del mapa y todo tu lugar es arrasado, para tu mente subconsciente es como un final del mundo. Hay muchos relatos del final del mundo que han sido escritos desde esa consciencia, porque eran seres humanos que han contado esa historia y la han vivido sin saber ni conocer lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Y para ellos todo su mundo fue arrasado y ese fue su final del mundo.
Y hay relatos apocalípticos o de leyendas de finales que están escritos así, desde esa consciencia. Así que por eso a veces pues las leyendas y los mitos sobre el final del mundo, sobre los apocalipsis, no siempre coinciden. O sea, no siempre coinciden pues porque, no solamente porque el vidente o quien lo escucha es muy subjetivo, sino porque a veces atañen a puntos del mapa. O sea, lo que puede suceder en un punto del mapa o en varios puntos del mapa. Pero claro, si tú estás ahí y toda tu vida se desarrolla ahí y de repente eso queda devastado y ya no es más lo que era, pues sí, efectivamente es un final del mundo. Entonces me decían esto y luego me decían, mira, tú ahora tienes que fijarte y tratar de ver y observar dónde están las almas reparadoras y cuidadoras de la vida y de la naturaleza. Las almas que además median. O sea, tú en el sitio en el que estás, fíjate a ver y observa, si ves a tu alrededor otras almas que estén haciendo lo mismo, o si solo eres tú la que está aquí. Y eso te irá dando conciencia de qué tipo de almas cada cual, e irás conociendo mejor, pues, la población entre la que vives, ¿vale? Porque lo que hace Dios con las almas reparadoras y cuidadoras de lugares es que las intenta distribuir. No las acumula todas en un punto del mapa, porque tienen que hacer red. Tiene que haber una aquí y una allá, porque la red se sostiene y el planeta se sostiene por la distribución. Es un poco como lo de la red eléctrica. O sea, la red eléctrica funciona porque está distribuida. Pues esta red es igual. Tiene que funcionar, pero tiene que estar distribuida. Entonces es como... Por decirlo en modo infantil, como para niños, Dios intenta que esté todo bien distribuido, que por eso se ha intentado, y desde siempre, pues las tribus humanas, las tribus indígenas se iban distribuyendo. No era todos vivir apiñados en un sitio, o sea, se iban distribuyendo y cada uno tenía su lugar y tenía su territorio, y eso es el orden. Pero cada uno tenía que cuidar de su punto del mapa y siempre había algún alma reparadora y cuidadora de espacios en esa tribu, una o más de una. Pero cada tribu tenía las suyas y entonces todos los diferentes puntos del mapa estaban más o menos siendo cuidados y siempre había alguien que sabía cómo reparar los daños energéticos, espirituales y todo eso cuando se producían allí. Porque yo todo el tiempo estoy hablando además sobre todo de la faceta espiritual y mística. Sobre las otras cosas, sobre ecologismo y no sé qué, ya hay mucho escrito. Yo vengo a hablar de lo otro, que es de lo que nadie suele hablar. Entonces, bueno, me dijeron, observa esto, ten en cuenta esto. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, empiezas a ver que un lugar, un punto del mapa, y ves que allí no solamente la naturaleza y la vida está mal, sino que ya no hay o no queda nadie que se dedique a cuidar la vida gratuitamente, que se ha perdido el sentido de invertir en pérdidas, como dicen hoy, que se ha perdido el sentido de cuidar de la naturaleza, de los bosques. O sea, que la gente solo está a ganar dinero cuanto más rápido mejor, que la gente solo está a ver quién es el primero que consigue no sé qué. Dice, me dijeron, cuando veas todo eso, o sea, cuando veas que en un lugar ya no queda nadie que esté cuidando, o que, bueno, como mucho queda una persona y le están haciendo la vida imposible, la están rodeando y que esa persona es parecida a Noé, o sea, pues da por sentado que la catástrofe ya ha sucedido y que solo es cuestión de tiempo que suceda algo que arrase con la vida en ese lugar o que la modifique para siempre. Porque no es solo, o sea, no es lo que la gente piensa, mira, Dios tiene poca paciencia, se encabrona y destruye. O sea, es que la propia falta de cuidado, la propia falta del ser humano, esa manera de darse la vuelta y decir yo ya no quiero trabajar más en esto porque cuesta esfuerzo y no da dinero. Yo ya no quiero hacer más este rol de cuidar los espacios de la vida. Pues todo eso es lo que produce.
Produce ¿qué? Devastación, pero la devastación empieza empezando por el alma, porque el ser humano cuando deja de hacer eso, pues se desnaturaliza. O sea, Noé se salvó antes de salvar su vida física, ya estaba salvado en el alma, porque era una persona que era un ser humano como al principio, es decir, era un humano auténtico. O sea, era un humano que no estaba corrompido, que seguía siendo humano, y eso es estar salvado. Después te pueden matar o no, pero casi si me apuras es secundario. Claro que importa seguir vivo en el cuerpo físico, pero en determinadas circunstancias es secundario, es decir, porque realmente lo que más importa es que conserves el alma humana. O sea, que no se te coman las fuerzas corrompidas, las fuerzas demoníacas desatadas y todo eso. Entonces, bueno, o sea, como pista para el diagnóstico, por así decirlo, de diferentes lugares del mapa y diferentes puntos de la Tierra, me dieron mis guías. O sea, cuando en una zona, en un espacio, en un país, en un lugar, bueno, dejen de quedar personas reparadoras y deje de haber noés, eso se va, vamos, no sé qué palabra decir, pero eso es cuestión de tiempo, va a pasar algo malo. O sea, en realidad ya ha pasado algo malo porque esas almas ya no son plenamente humanas, ya no hay allí algo que no está bien. O sea, la red de energía de las vidas está en estado de corrupción, está en estado de decadencia, o sea, aquello ya... O sea, es que en el fondo estaban diciendo algo que es muy obvio, pero que no, yo nunca había reparado en eso, nunca me había dado cuenta. Es decir, es tan obvio como decir, en el sitio en el que se deja de cuidar la vida deja de ser. Pues es así. Si te lo dicen así, lo entiendes, pero no lo solemos ver porque no solemos fijarnos qué es lo que significa cuidar la vida. Y además actualmente con todas las nuevas tecnologías y todo, pues solemos entrar más y más en una especie de realidad ficticia. Es decir, como en una especie de ilusión de cuidado de la vida. Pensamos que cuidamos de la vida pues porque vamos al supermercado a comprar y porque más o menos nos mantenemos en casa tranquilos y bien con salud. Pero a lo mejor no estamos cuidando de la vida exactamente, o no demasiado, porque solo estamos pensando en lo inmediato, en lo cortoplacista, y no vemos a lo mejor lo que cuesta todo lo que estamos consumiendo, y no estamos invirtiendo al mismo tiempo en reparar puntos de la naturaleza para compensar todo eso que estamos consumiendo. Entonces el sistema se va desequilibrando, el sistema de la vida, el sistema de la naturaleza, la trama de la vida en ese punto del mapa se va desequilibrando. Porque consumimos y deterioramos más de lo que vamos cuidando, replantando, etc. Y entonces, bueno, es cuestión de tiempo que ahí las cosas se sientan mal, se sientan infierno. Puedes evadirte con realidad virtual, pero hay un infierno de todos modos allí, aunque tú estés evadido. O sea, eso es como casi llegar al punto de la película famosa aquella de Matrix, que la gente en realidad estaba en una situación espantosa, pero no se daban cuenta porque estaban en su ilusión. O sea, estaban ya en un infierno. La catástrofe ya había sucedido, pero ellos estaban en su ilusión de una vida diferente a través de la realidad virtual y todo esto. Entonces es un poco parecido en otro nivel. Esa es la perspectiva que me daban, ¿no? Los guías, los espíritus de la naturaleza. Es decir, esto es lo que pasó. O sea, esto es lo que significa para nosotros la historia de Noé. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué es lo que están intentando ellos con todo esto de que yo hable en este canal y con la creación de este canal? ¿Qué están intentando? Pues reforzar en esta parte del mundo y en mi cultura, en mi civilización, para la gente que más o menos me pueda oír, reforzar una serie de mensajes que están como a punto de ser barridos hacia la nada, que tienen que ver con la necesidad de seguir cuidando la naturaleza y dar una serie de perspectivas que den cohesión, consistencia a toda esta vocación para que estas almas reparadoras, estas almas que cuidan los espacios, no sean engullidas por toda esta masa que está creciendo
cada vez más desaforada y con más velocidad de todas las nuevas tecnologías, de toda la velocidad, de todo el hiperconsumo de elementos de la naturaleza, etc. Entonces, bueno, es un intento de mantener la red, lo que queda de la red en mi parte del mundo, y también pues de mostrar, pues incluso en otras partes del mundo que puedan ser, bueno, que puedan estar escuchando esto, pues demostrar bueno, cómo están las cosas aquí. Es un tema de comunicación también. O sea, pues porque la red también se mantiene con la comunicación mutua. El intercambio de información, como sucede en cualquier sistema vivo, el intercambio de información adecuada entre las personas adecuadas, con los compromisos espirituales adecuados, eso puede ser la nota diferencial que alargue más o menos la vida y que evite más o menos que todo esto degenere en un infierno para las almas, aunque estén vivas. ¿Me explico? Aunque estén vivas físicamente. Y bueno, eso es todo, que no es poco. Lo voy a dejar aquí porque si no me alargo mucho. Pero este tema, como se ve, bueno, podría explicarse más y más. Y se ramifica hacia muchas direcciones.